Dentro de una locomotora, por supuesto que hay un motor. Este motor desarrolla diferentes tipos de potencia dentro de la locomotora, y de eso vamos a ir hablando en este momento, ¿ya? Esta es una potencia del motor, fíjense, y estas son gráficas de resistencia. Habíamos visto que las gráficas de resistencia son ascendentes, ¿sí? Resistencia, ¿cuáles son los cuatro tipos de resistencia? A ver, nómbrenme. Resistencia recta y horizontal, resistencia por curvatura, resistencia por pendiente y resistencia por inercia. Son cuatro tipos de resistencia. Las sumamos las cuatro y nos da como resultado esta gráfica, ¿no? ¿Sí? Estas tres gráficas son gráficas de resistencias. En el caso de la primera gráfica es una resistencia en recta y horizontal, cuando la máquina va así. Cuando la máquina va así horizontalmente, ¿no? La resistencia o la gráfica de resistencia es esta. Cuando el tren va en una pendiente de 11 por 1000, este es 11 por 1000 con una pendiente positiva, ¿cuáles son las características de este tren? Es un tren de 1000 toneladas, de 20 vagones, y la locomotora pesa 100 toneladas. ¿Cuál es su gráfica de resistencia? Esta. Entonces, esta gráfica de resistencia es para una pendiente de 11 por 1000 de ese tren que tiene esa cantidad de vagones y ese tonelaje. Y para la otra gráfica tenemos otra gráfica de resistencia para una pendiente de 22 por 1000, un poquito más pronunciada, 22 por 1000. Un tren de carga de 750 toneladas, 20 vagones, y también la locomotora pesa 100 toneladas. Entonces tenemos tres gráficas de resistencia para tres estados de carga y de pendiente diferentes. Y fíjense que estas gráficas en amarillo representan la potencia del motor de la locomotora. Representan la potencia del motor de la locomotora. Tenemos una locomotora con potencia de 500 kilowatts, tenemos otra locomotora de 1000 kilowatts, otra locomotora de 1500, otra locomotora de 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 y 5000. Esas son las gráficas de potencia, según la potencia que tenga la locomotora o el motor de la locomotora. Entonces, si nosotros hacemos el análisis, fíjense, tenemos la gráfica de potencia y tenemos la gráfica de resistencia. Y esta gráfica en rojo es la gráfica de adherencia, que ustedes también ya la saben allá. La gráfica de adherencia, que es descendente, ¿no? Si nosotros vamos a considerar, fíjense, una locomotora o un tren que va en recta y horizontal con una potencia de 2500 kilowatts, fíjense, este tren va en recta y horizontal con una potencia de 2500 kilowatts. ¿Cuánto de velocidad alcanza para esa potencia? Aproximadamente 140 kilómetros por hora, ¿no? Pero si el mismo tren va en esta pendiente de 11 por 1000, este mismo tren que tiene 2500 kilowatts va en una vía con 11 por 1000, fíjense que tiene la misma capacidad de potencia. ¿Cuánto de velocidad alcanza? 64, ¿no? Es decir, que a mayor pendiente, con la misma potencia, alcanza menos velocidad. ¿Se dan cuenta, no? ¿Sí? A mayor pendiente, con la misma potencia, alcanza menos velocidad. Pero si tenemos en recta y horizontal, fíjense, alcanza con la misma potencia del motor, alcanza 130 y algo kilómetros por hora. Entonces es muy importante saber discernir de que con la misma potencia un tren no puede andar en la misma velocidad en recta horizontal que un riel que tenga una determinada pendiente. Disminuye su velocidad con la misma capacidad de potencia. ¿Se entendió o no? ¿Sí? Eso más o menos es la relación que quiero que entiendan referente a potencia.
Tenemos la definición de velocidad crítica, que ya lo hemos visto en la anterior clase. Ahí está la gráfica final que ustedes hicieron, donde tenemos la velocidad crítica es la intersección de la curva de esfuerzo máximo con la curva de adherencia. Y la velocidad de régimen es la intersección de la curva de esfuerzo máximo con la gráfica de resistencia, ¿no? Eso ya estaba claro en la anterior clase. Bueno, potencia de la locomotora. ¿A qué igual potencia? En física 100, ¿cómo definían potencia? ¿A qué igual la potencia? Física 100, ¿ya no se acuerdan? ¿A qué igual potencia? Fuerza por velocidad. La potencia es igual a fuerza por velocidad. En el caso de potencia de una locomotora es fuerza por velocidad dividido entre 270. ¿Ya? Esa es la fórmula para la potencia en el motor de una locomotora. Fuerza por velocidad dividido entre 270. Si vamos a identificar las potencias en cada parte de la locomotora, hay una potencia de adherencia aquí. Entre la rueda y la riel hay una potencia de adherencia que se da acá. ¿Está claro? Esa potencia de adherencia está explicada aquí. Es el peso de la locomotora por el coeficiente de rozamiento dividido entre 270 multiplicado por la velocidad a la cual va el tren, dividido 1 más 0,01 de la velocidad a la cual va ese tren. Reitero, hay una potencia de adherencia aquí en la unión o en el empalme entre la rueda y la riel. Esa potencia se manifiesta de esta manera. Potencia de adherencia igual al peso de la locomotora multiplicado por el coeficiente de adherencia sobre 270, la velocidad a la cual va el tren, 1 más 0,01 de esa velocidad. Si el tren está parado, ¿cuánto es la potencia de adherencia? 0. Si el tren está parado, la potencia de adherencia es 0. ¿No? Comienza a andar, ya tiene una velocidad de 0,1 km por hora y hay una potencia de adherencia. Reemplazamos en la fórmula y ahí tenemos la potencia. Y este, si va a 20 km por hora, este valor, ¿cuánto sería? Supongamos que el tren va a 20 km por hora. Aquí tenemos valores de velocidad. Tenemos el peso de la locomotora. ¿Y este move cómo lo sacamos? Ya les he enseñado y yo a sacar. ¿Cómo lo sacamos? ¿Con la fórmula de quién? Fórmula de Parodi, pues, ¿no? Nos vamos aquí. La anterior clase, no sé si vinieron todos, pero la anterior clase les dije que ahí está. Tenemos que saber el coeficiente de adherencia inicial, de acuerdo al material. Todo material tiene su coeficiente de adherencia inicial. Entonces, si es hierro o es acero, tiene su coeficiente de adherencia inicial. Entonces, ¿cómo sacamos para 20 km por hora? Aplicando esta fórmula. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Entonces, de esta manera sacamos nosotros el coeficiente de adherencia para 20 km por hora. Y reemplazamos en esta fórmula y ya hallamos la potencia de adherencia. Reemplazamos aquí y ya hallamos la potencia de adherencia. ¿Está claro la fórmula o no? ¿Está claro? ¿Sí? Ya. Entonces, si yo le pregunto en el examen, sáqueme la potencia de adherencia para 40 km por hora, ya saben ustedes sacar. ¿Sí? Porque el examen puede venir así, ¿no? Pido la velocidad crítica, pido la velocidad de régimen, además sáquenme la potencia de adherencia para tal velocidad. Ustedes tienen que saber sacar. Se lo estoy diciendo ahorita. ¿Está bien? Uno de los tips que le di en TikTok era buenos apuntes. Ya, tomen buenos apuntes. Hay una potencia en la llanta también. Si
bien hay una potencia de adherencia, hay una potencia aquí en la unión entre llanta y riel, también hay una potencia en el eje de la rueda, se llama potencia en la llanta. Esa potencia, ¿qué sería? Si hablo de un término así común, ¿qué sería? Potencia de tracción, ¿no? Tracción de la llanta. ¿Sí? Entonces, esa potencia de tracción, ¿dónde se va a manifestar? Se va a manifestar aquí, en el gancho. ¿Por qué? Porque se va a manifestar en la capacidad de tironear los vagones que están atrás. ¿Sí o no? La potencia al andar, la llanta, ¿qué es lo que hace? El gancho jala a los demás coches, ¿no? Entonces se manifiesta ahí, en el gancho, en la unión entre la locomotora y el primer vagón. Esta es la locomotora, este es el primer vagón. Ahí se manifiesta la potencia en la llanta. Si bien se da en la rueda, pero se manifiesta directamente en el gancho que tironea todo los demás vagones. Entonces, potencia en la llanta es igual a fuerza en el gancho multiplicado por la velocidad a la cual va el tren dividido entre 270. ¿Cuál es la incógnita acá? Fuerza en el gancho, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la fuerza en el gancho? ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces, potencia en la llanta viene en HP y el fuerza en el gancho, el esfuerzo en el gancho también viene en kilogramos o en newton o en tonelada, de acuerdo al requerimiento que se tenga. Bueno, lo dejamos esto un ratito acá. Sabemos que la potencia es fuerza por velocidad, ¿no? Entonces sería fuerza en el gancho por velocidad dividido entre 270. Lo dejamos un ratito ahí, potencia en la llanta. Potencia de resistencia tiene que ver con toda la resistencia que tiene caja de grasa, transmisión, ejes, rodamiento, ¿no? Resistencia de la locomotora en recta horizontal, por curvatura, por pendiente, por inercia. Todo esto viene a ser la resistencia en la locomotora. Entonces la potencia de resistencia va a ser igual a R multiplicado por B, fuerza por velocidad dividido entre 270K sobre mu. ¿Qué viene a ser R? Lo voy a hacer acá. Potencia de resistencia. Potencia de resistencia va a ser igual a R por B sobre 270 K sobre mu. Vayan anotando ya. R, resistencia total de la locomotora o a la locomotora de la locomotora. Resistencia recta y horizontal de la locomotora, resistencia curvatura también de la locomotora, resistencia por pendiente de la locomotora, solamente la locomotora, no los vagones, y la resistencia por inercia para la locomotora. Esta resistencia es la sumatoria de todas. ¿Está bien? B viene a ser la velocidad a la que va la locomotora. K viene a ser coeficiente de servicios. Este coeficiente
coeficiente de servicio viene dado de acuerdo a la potencia que tenga el motor de la locomotora. ¿A qué igual este coeficiente de servicio? Potencia generada en el motor sobre potencia efectiva de trabajo. Potencia generada en el motor sobre potencia efectiva de trabajo. Es el K, es un dato, ¿no? Es un dato de acuerdo a la capacidad que tenga el motor de una locomotora. Y finalmente, MU viene a ser rendimiento del motor. Rendimiento del motor, y esto tiene que ver las revoluciones por... ¿Cuántas revoluciones por minuto tiene, no? Que también es un dato, ¿no? Cuando viene un motor, dentro de las especificaciones técnicas dice tantas revoluciones por minuto, ¿no? Entonces ese es un dato también. El de arriba también es un dato, coeficiente de servicio, que es la potencia general del motor sobre la potencia efectiva del trabajo. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda o no? Y la velocidad es la velocidad a la cual va la locomotora, ¿no? Sobre los 70. Les puedo pedir también, calcúleme la potencia de resistencia para 60 kilómetros por hora de la locomotora, considerando que K vale tanto y MU vale tanto. ¿Está claro, no? ¿Hay alguna duda? Fuerza en el gancho. ¿Se acuerda que estábamos en potencia en el gancho aquí y nos paramos un ratito para ver qué era fuerza en el gancho? Potencia en el gancho, primero tenemos que hablar de potencia en el gancho. Potencia en el gancho es potencia en la llanta, es decir, la potencia de tracción, menos la potencia de resistencia, ¿no? Fíjense acá. Vamos a hacer un dibujito. Esta va a ser la locomotora. Aquí van a tener los vagones. Aquí hay una potencia en el gancho también. ¿A qué va a ser la potencia en el gancho? Potencia en el gancho es igual a la potencia, ¿en dónde? En la llanta. La capacidad de tracción que tiene la llanta, ¿menos qué? Menos la potencia de resistencia que se opone a la locomotora. Bueno, eso me da la potencia neta para poder trasladar estos vagones. ¿Está claro, no? Menos potencia de resistencia. La potencia en la llanta me la da esto, ¿no? Y la potencia de resistencia también es de la locomotora, las dos, ¿no? La potencia de tracción menos la potencia de resistencia me da la potencia neta para trasladar esos vagones, ¿no? Bueno, esfuerzo tractivo neto. Esfuerzo tractivo neto. ¿Qué quiere decir esfuerzo tractivo neto? ¿Cuál es la fuerza neta que me queda para remolcar esos vagones?
cuál es la fuerza neta que me queda para remontar esos vagones, ¿no? Dice que el esfuerzo tractivo neto es igual a la fuerza en el gancho menos que resistencia de la locomotora, ¿no? ¿Sí? Fuerza en el gancho menos resistencia de la locomotora. Fuerza en el gancho menos resistencia de la locomotora. ¿Cuál es la fuerza en el gancho? Entonces, ¿cuál sería la fuerza en el gancho? Esta es la fuerza neta que necesito para tironear los vagones. La fuerza en el gancho entonces es igual a la fuerza última menos resistencia de la locomotora. Ahorita le explico por qué. Fuerza en el gancho es igual a esfuerzo último menos resistencia de la locomotora. Le voy a explicar esto por qué. Ahorita le voy a hacer un ejemplo rapidito para que entiendan bien dónde está el ejercicio que hicimos. Aquí está. 23.700. ¿Se acuerdan de este cuadrito? ¿Qué son los esfuerzos últimos? Son estos, ¿no? 20, 30, 40. FU, velocidad, perdón. Esfuerzo último. 23.700, 14.700. 14.790, 11.305. Esto es kilogramos, ¿no? Kilogramos. AYB, una pregunta yo puedo decir, AYB, la fuerza en el gancho para una velocidad de 30 kilómetros por hora. Tiene datos, ¿no? AYB, la fuerza en el gancho para una velocidad de 30 kilómetros por hora. ¿Qué hacen ustedes? Fuerza en el gancho es igual, este es el esfuerzo último. Para 30 era, ¿no? ¿Sí? Sí. 14.790 kilogramos menos la resistencia para esa velocidad. ¿Cuánto era la resistencia en la locomotora? Vamos a la tabla final. Resistencia en la locomotora para 30, ¿cuánto era? 204, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? 204,7, ¿no? ¿Cuánto era la fuerza en el gancho entonces? ¿Cuánto? Entonces, el esfuerzo último lo sacan ustedes de la tabla. Ese esfuerzo viene del esfuerzo de tracción de la locomotora que estamos estudiando. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto? 12.743. Hallar la fuerza en el gancho para una velocidad de 30 kilómetros por hora, ¿no?
Esa era la pregunta. Entonces ustedes me hallan la fuerza en el gancho para esa velocidad. ¿Quedó claro o no? Y ya con esa fuerza del gancho reemplazan en la otra, que también es la resistencia de la locomotora, y me traen el esfuerzo tractivo neto. Vámonos de nuevo allá. Este era el dato total de resistencia a la locomotora, ¿no? Este dato, vamos a hacer una aclaración, solamente es para resistencia a la locomotora en recta y horizontal. ¿Ya? Solo para en recta y horizontal. Ese dato utilizan acá, que también está en la tabla, ¿no? Sería la misma esta de acá, ¿no? ¿Sí? Esta de acá, recta y horizontal. ¿Está bien? ¿Se entendió o no? Bueno, ya pueden sacar entonces todo eso datos. El esfuerzo tractivo neto entonces es la fuerza en el gancho, que es la capacidad que tiene la locomotora, menos que esfuerzo tractivo neto está mal aquí, está mal, esto está mal, eso está bien. Fuerza en el gancho menos resistencia de los vagones acá. Vamos a revisar la fórmula. El esfuerzo tractivo neto es igual a resistencia total de los vagones en recta y horizontal. Sí. Esta viene a ser la resistencia total de los vagones. En recta y horizontal. Y ustedes me dirán en la tabla cuál es ese valor. Nos vamos a la tabla. ¿Cuál sería ese valor de acá? Ustedes me dicen. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Para 30. Vísteme a ver. ¿Cuánto? 1791. No, 1146,24. Y este valor, esa resistencia de todos los vagones, 1146,24. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces reemplazan ahí y eso. Y ahí en la columna de vagones a 30 kilómetros por hora, ¿qué es ese dato? ¿Cuál? A la izquierda, en la columna de vagones, en la fila de 30 kilómetros por hora. ¿Aquí? El dato más a la izquierda. Un poquito más. Toma. Este es resistencia específica, no es resistencia total de los vagones, es específica. Se multiplica eso por el peso de los vagones y eso me da la resistencia por vagón. ¿Entiendes, no? Esa es resistencia específica. A ver, ¿ha venido la anterior clase o no? Sí. Mentiroso, no has venido, por favor, no sabes. Primero se saca esta resistencia específica. Estas son las resistencias específicas, ¿no? Y ya la resistencia de vagones va a ser multiplicar esa resistencia específica multiplicado por esta resistencia específica multiplicado por el peso de los vagones me da. ¿Cuánto es el peso de los vagones? ¿Quién tiene el dato? Y con los datos que te da denunciado. Ahorita vamos a sacar de acá.
Peso en los vagones. ¿Cuánto es peso en los vagones? 640, ¿no? ¿Sí? Ya. A ver, multipliquen. 1.791 por 640. Eso no es. Ya. Entonces la resistencia de todos los vagones es la multiplicación de la resistencia específica multiplicado por el peso de todos los vagones. ¿Está bien? ¿Se ha entendido ahora o no? Ya. Entonces el esfuerzo tractivo neto viene a ser la diferencia entre fuerza en el gancho menos resistencia total de vagones. ¿Está claro? Bueno, y finalmente hay un último parámetro, capacidad de arrastre. O sea, cuando yo voy a diseñar un ferrocarril, yo tengo una locomotora, ¿será que la voy a diseñar exactamente con la potencia que ella tiene o no? Por decir, la locomotora tiene una capacidad para tironear 100 vagones. ¿Le voy a poner 100 vagones o no? No, pues porque la locomotora va a ir en periodo de depreciación, va a ir disminuyendo su rendimiento y entonces de repente le voy a cargar por demás 100 vagones, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacerlo? Dividir entre un coeficiente de seguridad, lo mismo que hacemos en ingeniería, dividir entre ese coeficiente de seguridad. ¿Cuál es ese coeficiente de seguridad? La resistencia específica 1 más la resistencia específica 2. ¿Cuáles son las resistencias específicas 1 y 2? Resistencia específica en recta horizontal de los vagones y resistencia específica en gradiente, ¿no? Dividimos el esfuerzo tractivo neto entre esas dos resistencias específicas y me da la capacidad de arrastre. Con eso voy a dimensionar un poco menos, no voy a dimensionar al límite, voy a dimensionar con un peso un poco menos. Entonces divido el esfuerzo tractivo neto, que es la capacidad que tengo para tironear N vagones, dividido entre el coeficiente de seguridad, que es la suma de las dos resistencias. ¿Cuál es la resistencia específica de vagones? Aquí está. Resistencia específica de vagones, ahí está, para cada, ¿no? Son valores pequeños, ¿sí? Y en recta y horizontal, ¿cuáles son? ¿Cuál es la otra? A ver. Resistencia específica en gradiente, R2. ¿Cuál es en gradiente? Veamos cuál es en gradiente. Esta es, ¿no? Esta, R2. 2. Entonces sumamos 1.6 más 2, me va a dar 3 puntos y tanto. Entonces lo voy a dividir entre 3 para tener un coeficiente de seguridad, de dimensional con menos capacidad que la que realmente tiene. ¿Se ha entendido, no? ¿Sí? ¿Se ha entendido? O sea, dimensionamos con menos capacidad. En otras palabras, llevamos menos vagones, porque no nos vamos a cargar demasiado al límite, ¿no? Llevamos menos vagones. ¿Se ha entendido, jóvenes? ¿Se ha entendido o no? Bueno, eso es todo. El examen ahora. Ya definimos el examen, ¿no? ¿Para cuándo era? 28. Ya. Mañana le voy a hacer llegar los exámenes que he tomado. Con eso ustedes están listos para el examen. O sea, exámenes del anterior semestre. Ustedes lo van a resolver y me van a presentar como práctico y al mismo tiempo van a practicar para el examen. Así de largos son, pero tienen que hacerlo. Si no, no van a entender bien. ¿Lo ven? ¿Ya? Cualquier duda me preguntan al WhatsApp. ¿Ese práctico para cuándo? Al día del examen. Le voy a dar unos 2 o 3 exámenes. ¿Ya? Y me presentan para el día del examen. ¿Está bien? ¿Se ha entendido esta clase? Vamos a tomar lista, ¿ya?